La historia. Célebre por ser el autor del dicho, creemos que tú, Dios, eres aquello de lo que nada más grande puede pensarse. San Anselmo nace en el 1033 y muere en el 1109. San Anselmo de Canterbury nació en Aosta, Italia. A los 20 años abandonó su hogar para estudiar en el monasterio de Bec, en Francia, con un eminente lógico, gramático y comentarista bíblico llamado Lanfranco. Anselmo se convirtió en monje de Bec en 1060, luego en prior y finalmente en abad en 1078. Viajó a Inglaterra y en 1093 fue nombrado arzobispo de Canterbury, a pesar de sus protestas de mala salud y falta de habilidades políticas. Tras su muerte, fue canonizado como santo. Su fiesta se celebra el 21 de abril. En contexto. San Agustín de Hipona defiende la existencia de Dios a través de nuestra comprensión de las verdades inmutables. En 1075, en su Monologion, Anselmo desarrolla la prueba de Agustín de la existencia de Dios. El pensador. Aunque los pensadores cristianos creen como una cuestión de fe que Dios existe, en la Edad Media se empeñaron en demostrar que la existencia de Dios también podía probarse mediante argumentos racionales. El argumento ontológico inventado por Anselmo, un filósofo italiano del siglo XI que trabajó sobre la base de la lógica aristotélica, el pensamiento platónico y su propio genio, es probablemente el más famoso de todos. Anselmo se imagina discutiendo con un necio que niega que Dios exista. El argumento se basa en la aceptación de dos cosas. En primer lugar, que Dios es aquello de lo que no puede pensarse nada más grande. Y en segundo lugar, que la existencia es superior a la no existencia. Al final del argumento, el necio se ve obligado a adoptar una posición autocontradictoria o a admitir que Dios existe. El argumento ha sido aceptado por muchos grandes filósofos como René Descartes y Baruch Spinoza, pero ha habido muchos otros que tomaron partido por el necio. Un contemporáneo de Anselmo, Gonilon de Marmoutier, dijo que podríamos utilizar el mismo argumento para demostrar que existe en algún lugar una isla maravillosa, mayor que cualquier isla que pueda pensarse. En el siglo XVIII, Immanuel Kant objetó que el argumento trata la existencia como si fuera un atributo de las cosas, como si yo pudiera describir mi chaqueta así: es verde, de tweed y existe. Existir no es como ser verde. Si no existiera, no habría chaqueta que fuera verde o de tweed. Kant sostiene que Anselmo también se equivoca al decir que lo que existe tanto en la realidad como en la mente es mayor que lo que existe solo en la mente, pero otros filósofos no están de acuerdo. No hay un sentido en el que un cuadro real es mayor que el concepto mental que tiene el pintor antes de empezar a trabajar. El legado. En la década de 1260, Tomás de Aquino rechaza el argumento ontológico de Anselmo. En 1640, René Descartes utiliza una forma del argumento ontológico de Anselmo en sus Meditaciones. En 1979, el filósofo estadounidense Alvin Plantinga reformula el argumento ontológico de Anselmo utilizando una forma de lógica modal para establecer su verdad. Dato curioso. San Anselmo entró en conflicto con los reyes anglo-normandos Guillermo II y Enrique I, ya que intentó defender a la Iglesia frente al poder real. Estas disputas condujeron a Anselmo a 2 periodos de exilio de Inglaterra, durante los cuales visitó al Papa para defender a la Iglesia inglesa y su propia destitución. Finalmente se reconcilió con el rey Enrique I y murió en Canterbury a los 76 años de edad. El pensamiento de San Anselmo, que se ubica en la filosofía de la religión desde un enfoque aristotélico platónico, puede resumirse como: solo con pensar en Dios podemos saber que existe.
Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué sería válido afirmar que solo con pensar en Dios podemos saber que existe? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.